No recuerdo el año exacto con claridad. Sé que no fue reciente, pero tampoco pertenece a una juventud lejana. Lo sé porque aún puedo sentir el cansancio en el cuerpo cuando vuelvo a pensarlo, ese agotamiento específico que no viene solo del trabajo físico, sino de estar lejos de todo lo conocido. Mis prácticas médicas no comenzaron como una aventura ni como una vocación heroica. Fueron, más bien, un acuerdo incómodo con la escuela. Un trato silencioso. Yo aceptaba ir donde casi nadie quería ir, y ellos aceptaban que ese esfuerzo contara doble. Nunca nos dieron demasiados detalles. Solo que el centro de salud al que seríamos asignados abría una vez al año. Una sola semana. Eso debería haberme inquietado desde el principio, pero en ese momento lo interpreté como una rareza administrativa, una consecuencia lógica de la geografía. Nos dijeron que estaba en la Sierra Madre Occidental, en una zona donde los caminos no siempre obedecen a los mapas y donde el tiempo parece avanzar con otras reglas. El traslado no fue directo. Primero nos llevaron a un pueblo cercano, uno de esos lugares que aparecen en folletos turísticos por la renta de cabañas, por el clima frío que cura el alma, por el silencio que promete descanso. Pasamos ahí la noche porque el transporte hacia la comunidad final solo salía una vez al día, temprano, cuando la sierra todavía respira humedad. Recuerdo el hostal. No por nada especial, sino porque esa noche me costó dormir. No era ansiedad. Era una sensación difícil de nombrar, como si el cuerpo entendiera algo antes que la mente. Desde la ventana se veía una línea oscura de árboles recortando el cielo. El viento bajaba desde la sierra con un sonido grave, constante, que no era exactamente un silbido. Más bien parecía un roce largo, como si algo pesado se desplazara lentamente entre ramas. A la mañana siguiente abordamos el camión. Era viejo. No antiguo en un sentido pintoresco, sino deteriorado, cansado. El metal vibraba incluso antes de arrancar. El conductor era un hombre tan gastado como el vehículo, espalda encorvada, manos grandes, la mirada fija al frente como si no necesitara ver el camino para saber dónde estaba. Las enfermeras comenzaron a quejarse apenas salimos del pueblo, por los brincos, por los frenos bruscos, por la forma en que el camión parecía resistirse a avanzar. Yo guardé silencio. No por valentía, sino porque algo en ese trayecto me pedía observar. El camino se volvió angosto con rapidez. No había señalamientos. Solo tierra, piedras y ramas caídas que obligaban a detenernos cada cierto tiempo. No por fallas mecánicas, sino porque la sierra misma parecía cerrar el paso. Desde las ventanas se veía como el paisaje se volvía más áspero, más contenido. Los árboles crecían torcidos, como si hubieran aprendido a resistir algo más que el viento. Cuando por fin divisamos la entrada al poblado, me sorprendió su tamaño. O mejor dicho, su falta de él. No parecía un pueblo. Era una pequeña concentración de casas, dispersas, como si hubieran sido colocadas con cautela, dejando espacios amplios entre una y otra. Nos habían dicho que solo había una tienda. Al verlo, entendí que no era una exageración. El camión se detuvo frente a una construcción baja que funcionaba como centro de salud. La fachada era simple, casi provisional. Al entrar, el olor me golpeó de inmediato, una mezcla de polvo antiguo, metal y humedad. El mobiliario hospitalario era viejo, demasiado viejo. Camillas con pintura descascarada, gabinetes abollados, instrumentos que parecían haber pasado por demasiadas manos y muy pocos reemplazos. Todo funcionaba, sí, pero con una resistencia silenciosa, como si el lugar mismo estuviera cansado de cumplir su propósito. Nos explicaron dónde dormiríamos. 2 opciones. Quedarnos ahí mismo, en la casa de consulta, o trasladarnos a otra vivienda más amplia, propiedad de un hombre del pueblo. Nos dijeron que él había donado la casa para el centro de salud, pero que ahora estaba internado en un hospital privado, lejos, en la capital del estado.
El dato pasó sin mayor comentario, pero algo en la forma en que lo dijeron, rápido, sin mirarnos, me quedó grabado. No habíamos terminado de acomodar nuestras cosas cuando salimos y nos encontramos con la fila. Personas de pie, en silencio. Ancianos, en su mayoría. Rostros curtidos, miradas opacas, cuerpos que parecían sostenerse más por costumbre que por fuerza. Comenzamos a atenderlos uno por uno. Exploraciones básicas. Signos vitales. Y algo empezó a repetirse. Estaban bien. Demasiado bien. La presión, estable. La respiración, regular. No había fiebre. No había lesiones visibles. Y sin embargo, todos decían lo mismo, con pequeñas variaciones, mareos repentinos, náuseas sin causa aparente, pérdida momentánea de la vista, sueños perturbadores. Pesadillas que regresaban noche tras noche. Algunos mencionaban fiebre alta, pero no había rastro de ella al examinarlos. Anoté cada caso con cuidado en mi bitácora. No por desconfianza, sino porque algo en ese patrón me incomodaba. No era una enfermedad conocida. Tampoco parecía una coincidencia. Fue durante esos primeros días que conocí a la mujer joven que se ofreció como voluntaria. Nos ayudaba a organizar, a traducir cuando hacía falta, a explicar procedimientos. Una tarde, mientras conversábamos de manera informal, mencionó la brujería. Lo dijo con una sonrisa ligera, casi burlona. Comentó que la gente del pueblo era muy creyente, que atribuían cualquier malestar a cosas que no entendían. Según ella, todo era sugestión. Dijo que en la sierra pasaban cosas extrañas, sí, pero que jamás había conocido a alguien que realmente practicara brujería. Recuerdo que pensé en lo fácil que era decir eso desde la costumbre. Yo mismo creía estar escuchando solo historias. Relatos antiguos, deformados por el aislamiento. No imaginaba, en ese punto, que el territorio aún no había mostrado nada. Apenas nos estaba dejando entrar. Y mientras lo hacía, algo, todavía indefinible, ya nos estaba observando desde más arriba, desde donde los caminos dejan de ser caminos y la noche empieza a aprender nuestros nombres. Los días en la comunidad comenzaron a perder contorno con rapidez. No porque fueran caóticos, sino porque se parecían demasiado entre sí, como si el tiempo se hubiese aplanado. El sol salía tarde, filtrado por la sierra, y se ocultaba temprano, tragado por las montañas antes de que el cuerpo pudiera acostumbrarse a su presencia. El frío no era constante, pero sí impredecible. Había momentos en los que el aire parecía detenido y otros en los que bajaba de golpe, como si algo se desplazara desde lo alto y atravesara el poblado sin pedir permiso. Las consultas continuaban desde muy temprano. La fila nunca era ruidosa. Nadie discutía, nadie reclamaba turnos. Esperaban con una paciencia que no se sentía resignada, sino aprendida. Yo seguía atendiendo principalmente a personas mayores. Sus cuerpos, pese a los años y al trabajo duro, respondían con una fortaleza desconcertante. No había desgaste orgánico proporcional a la edad. Era como si algo los hubiera conservado o detenido. Sin embargo, al hablar, algo se rompía. Describían sensaciones difíciles de traducir a términos clínicos. Algunos decían que, al anochecer, el aire se volvía espeso dentro de sus casas. Otros mencionaban que, justo antes de dormir, sentían que alguien se colocaba detrás de ellos, aunque al voltearse no hubiera nadie. Varios coincidían en lo mismo, despertares súbitos, empapados en sudor frío, con el corazón acelerado y una imagen persistente que no podían, o no querían, describir del todo. Las pesadillas. No eran sueños caóticos. Eran escenas repetidas. Caminos. Ventanas. Sombras detenidas demasiado tiempo frente a una casa.
Algo que observa sin entrar. Cada vez que intentaba indagar más, las respuestas se volvían vagas. Bajaban la voz. Miraban hacia la puerta. Como si el simple acto de nombrar con precisión pudiera atraer aquello que intentaban mantener a raya. Registré todo. Con disciplina. Con distancia. Me repetía que era estrés, aislamiento, sugestión colectiva. La mente busca patrones incluso donde no los hay. Esa explicación me tranquilizaba solo en la superficie. Fue a media tarde, cuando el sol comenzaba a inclinarse, que dos jóvenes irrumpieron en el consultorio. No tocaron. Entraron con urgencia, con el cuerpo tenso y los ojos abiertos de más. Dijeron que su hermano menor estaba muy enfermo. Que no habían podido bajarle la fiebre. Que deliraba. No esperaron respuesta. Solo asumieron que iríamos. Tomé lo necesario y salimos con dos enfermeras. El trayecto hasta su casa nos llevó hacia los límites del poblado. Las construcciones se fueron espaciando hasta quedar solo una casa de adobe, con tejas de barro y un pequeño corral en la parte trasera. Más allá, nada. Campo abierto. La sierra comenzando a cerrarse de nuevo. Dentro, el aire era más frío que afuera. El niño estaba tendido sobre un petate, cubierto con varias cobijas. Se movía de forma errática. Murmuraba palabras sin estructura, sonidos más que frases. Al tomarle los signos vitales, algo no cuadró. Su temperatura no era alta. Era baja. Anormalmente baja. No correspondía con su estado de agitación ni con lo que sus hermanos describían. Hicimos todo lo posible por estabilizarlo. Poco a poco, el cuerpo dejó de temblar. La respiración se regularizó. Fue entonces cuando habló con más claridad. Dijo que por las noches alguien se paraba frente a su ventana. No entraba. No hablaba. Solo estaba ahí. Dijo que quería llevárselo. Las enfermeras intercambiaron miradas rápidas. Yo me incliné hacia él y, sin contradecirlo, le pedí que nos mostrara la ventana. Caminó despacio hasta su habitación. Señaló el marco de madera. Me acerqué sin esperar nada en particular, y fue entonces cuando lo vi. Entre el vidrio y la estructura había un fragmento oscuro, atrapado con fuerza. Piel. Negra. Gruesa. Aún adherida a varias plumas del mismo color. No era grande, pero tampoco pequeña. No correspondía con ningún animal común de la región. Cuando el niño vio las plumas, gritó. Un grito seco, desesperado, como si el cuerpo reaccionara antes que la mente. Dijo que eran de ella. Que su padre había disparado una noche para ahuyentarla. Que en su intento por escapar, había dejado eso atrás. No lo contradije. Tomé el fragmento con cuidado y lo guardé. No por darle validez al relato, sino porque aquello no debía estar ahí. No en una ventana. No de esa forma. De regreso al centro de salud, algo cambió. Ya no era solo curiosidad. Era una presión constante en el pecho, una sensación de estar avanzando sobre un terreno que parecía firme, pero que podía ceder en cualquier momento. Empecé a preguntar, con cuidado, a otros pacientes. No de forma directa. No usando la palabra. Pero bastaba una pausa, una mirada, para que supieran a qué me refería. Las respuestas coincidían demasiado. Un ser que aparecía en las afueras. A veces humano. A veces animal. La forma más común, un ave negra, grande, imposible. Los niños eran el objetivo. Siempre los niños. Algunos decían que por eso casi no había pequeños en la comunidad. No porque no nacieran, sino porque no se quedaban.
Nadie lo decía con dramatismo. Lo decían como se dicen las cosas que no se discuten. Cuando por fin tuve un momento a solas, saqué el fragmento. Lo observé durante largo rato. La textura no era rígida, tampoco completamente muerta. Y entonces ocurrió. Tembló. No fue un movimiento violento. Fue leve, sutil, como un reflejo. Pensé que estaba imaginándolo, pero volvió a suceder. Llamé a mi compañero. Lo vio también. Ninguno dijo nada durante varios segundos. Decidimos quemarlo. No como ritual, como precaución. Observamos cómo el fuego lo consumía hasta reducirlo a cenizas. Y aún así, tuve la sensación, persistente, incómoda, de que algo no se había ido del todo. Como si solo hubiéramos destruido una parte mínima de algo mucho más grande. Esa noche decidí no dormir en el centro de salud. Acepté la otra opción. La casa amplia. La que había pertenecido al hombre ahora ausente. Me fui a la habitación del fondo. Tenía un ventanal grande que daba directamente al corral de cerdos. Caí dormido casi de inmediato, con un cansancio que no pedía permiso. Dormí hasta que algo me despertó. No un sonido dentro de la casa. Algo afuera. Y antes de que pudiera incorporarme por completo, supe que lo que estaba ocurriendo en ese corral no era parte de ninguna rutina nocturna del campo. La sierra, una vez más, estaba respirando demasiado cerca. Me despertó el frío antes que el ruido. No fue un despertar brusco, sino esa transición lenta en la que el cuerpo entiende que algo no está bien antes de que la mente lo formule. La habitación estaba oscura, pero no completamente. La luna entraba a través del ventanal y proyectaba una luz pálida sobre el piso. El aire se sentía más pesado que cuando me había dormido, como si la temperatura hubiera descendido varios grados en cuestión de minutos. Entonces lo escuché. Los cerdos chillaban. No era el sonido habitual de animales inquietos. Era un alarido prolongado, desordenado, como si algo los estuviera empujando más allá del miedo instintivo. Me incorporé y en ese mismo movimiento mi compañero de cuarto se levantó también. No hizo falta hablar. Ambos sabíamos que aquello no era normal. Nos acercamos a la ventana. Afuera, el corral apenas se distinguía. La oscuridad era casi total, pero alcanzamos a ver un par de luces moviéndose de un lado a otro. Eran lámparas. 2 rancheros estaban ahí, alumbrando el terreno con movimientos nerviosos. El haz de luz rebotaba en el suelo, en las cercas, en los cuerpos agitados de los animales. Y entonces la vi. No apareció de golpe. Primero fue una forma en movimiento, algo que cruzó el límite de la luz y volvió a perderse en la sombra. Luego volvió a pasar, esta vez más cerca. Era una mujer. O algo que conservaba la silueta de una. Corría desnuda entre las sombras, con un desplazamiento extraño, irregular. Su piel colgaba de su cuerpo de una manera antinatural, como si no le perteneciera del todo, como si estuviera mal ajustada. No levantó la vista hacia la casa. No pareció notar nuestra presencia. Simplemente se movió, rápida, silenciosa, y desapareció en la oscuridad del monte. Ninguno de los dos dijo una palabra. El frío se nos había metido hasta los huesos. A la mañana siguiente, el corral era un sitio distinto. El suelo estaba revuelto. Había marcas que no supe identificar. Los cerdos yacían mutilados. No todos, pero sí varios. Lo que más perturbó a quienes los revisaron no fue la muerte, sino la precisión.
Los ojos habían sido arrancados con una limpieza quirúrgica imposible para un animal salvaje. No había desgarros innecesarios. No había mordidas caóticas. Había intención. Mientras los hombres murmuraban entre ellos, noté algo más. Plumas. Negras. Esparcidas por el suelo, atrapadas entre el lodo y la paja. Nadie necesitó decirlo en voz alta. El consenso fue inmediato, silencioso. Aquello era obra de la bruja. El resto del día transcurrió con una calma tensa. Nadie hablaba del corral, pero todos parecían saber que algo había cambiado. En el centro de salud aplicamos vacunas, completamos esquemas básicos. Los pocos niños del poblado eran llevados y retirados con rapidez, como si permanecer ahí demasiado tiempo fuera un riesgo innecesario. Estábamos almorzando cuando dos hombres llegaron corriendo. Gritaban. Dijeron que uno de sus hijos estaba herido cerca de un sembradío de frijol. No esperaron preguntas. Tomamos lo indispensable y salimos. El campo estaba a cierta distancia del poblado. Al llegar, encontramos al niño en el suelo, con una herida severa en la cabeza. Sangraba, pero estaba consciente. Mientras mis compañeros se concentraban en él, la madre se acercó. Era muy joven. Apenas una adolescente. Su rostro estaba descompuesto por el miedo. No gritaba. No se desbordaba. Suplicaba en voz baja. Dijo que su bebé había desaparecido. Que se lo habían llevado. Que no había sido un animal. Dijo la palabra. No la repitió. Solo la dijo una vez. Sentí una resistencia inmediata dentro de mí. La mente buscó una explicación alternativa, cualquier cosa que no implicara aceptar lo que ya había visto. Pero su expresión no dejaba espacio para la duda. No era histeria. Era certeza. Decidí acompañar a los hombres. Iban armados con machetes. No hablaban mucho. Caminaban rápido, con la seguridad de quien no necesita discutir el camino. Atravesamos sembradíos, cercas improvisadas, hasta llegar a una brecha angosta que se internaba en una zona más densa de árboles. Ahí, el aire volvió a cambiar. Se volvió más húmedo. Más cerrado. Uno de los hombres dijo que sabían dónde vivía. Que nadie se atrevía a ir. Que esa noche no podían esperar más. La casa apareció sin anuncio. Pequeña. De adobe. Techo de láminas. No tenía puerta. Antes de acercarnos, escuché el llanto. Era débil. Intermitente. Pero inconfundible. Los hombres no dudaron. Entraron primero. Yo los seguí. Y al cruzar el umbral, el cuerpo se me detuvo sin pedir permiso. Frente a nosotros, en el interior, había una mujer vestida de negro. Su figura era rígida. Su rostro, no encontraba una forma precisa de describirlo. No era completamente humano. Había algo en su estructura que no correspondía. El contorno recordaba a un pico. Los ojos eran fríos, ajenos, como si no miraran desde este lado de las cosas. En una mano sostenía al bebé. En la otra, una navaja. La hoja ya estaba manchada. Los hombres reaccionaron primero. Avanzaron con los machetes. La mujer retrocedió. De su cuerpo comenzó a salir un humo oscuro, espeso, que llenó el espacio con rapidez. No pensé. No dudé. Entré y tomé al niño. Estaba vivo. Gravemente herido. La sangre empapaba su ropa. Presioné con lo que tenía. Me concentré en eso. Solo en eso. Escuché gritos.
Escuché que decían que se había escapado. No miré atrás. Corrí. Corrí hasta que el cuerpo me dolió y el aire se volvió fuego en los pulmones. Llegué al centro de salud con el niño en brazos. Logramos salvarlo. Contra todo pronóstico, sobrevivió. Pero lo que quedó dentro de mí no encontró el mismo alivio. Esa imagen se quedó. Se incrustó. Me siguió incluso después de dejar el poblado. Durante semanas. Durante meses. A veces aún vuelve. Jamás regresé a ese lugar. Y aunque he visto muchas cosas desde entonces, nunca he vuelto a sentir esa certeza absoluta de estar frente a algo que no debía existir, y que, sin embargo, sigue ahí, esperando en lo profundo de la sierra. Después de aquella noche, el pueblo ya no fue el mismo. No ocurrió nada espectacular al amanecer. No hubo gritos, ni persecuciones, ni celebraciones por haberle arrebatado el niño a la bruja. Lo que llegó fue algo más denso, un silencio distinto. Uno que no era calma, sino contención. Como si la tierra misma hubiera decidido guardar lo ocurrido bajo una capa espesa de normalidad forzada. El niño sobrevivió, pero no volvió a ser igual. Lo atendimos durante los días siguientes y, aunque su cuerpo sanó, algo en su mirada se quedó lejos. No lloraba. No pedía. Solo observaba. A veces seguía con los ojos rincones vacíos de la habitación, como si algo aún se moviera ahí, fuera de nuestro alcance. Su madre no volvió a agradecer con palabras. Ya lo había hecho todo cuando nos entregó los costales de grano y las mazorcas. En este tipo de lugares, eso es más que suficiente. Es una forma de cerrar un ciclo sin nombrarlo. La gente dejó de hablar del tema en voz alta. Pero yo comencé a notar pequeños cambios. Las ventanas se cerraban más temprano. Los niños no salían al anochecer. Algunos hombres dormían con armas cerca. No por valentía, sino por costumbre adquirida tras generaciones de aceptar que hay cosas que no se enfrentan, solo se sobreviven. En el centro de salud, los síntomas extraños comenzaron a disminuir. Menos mareos. Menos fiebres repentinas. Las pesadillas, según decían, seguían apareciendo, pero con menos frecuencia. Nadie estableció una relación directa. Nadie lo haría. En ese pueblo, las explicaciones nunca son frontales. Se deslizan como el viento entre los árboles. Yo, en cambio, empecé a sentir el peso. No fue inmediato. Llegó en capas. Primero el cansancio. Luego la dificultad para dormir. Después, la certeza incómoda de que algo me había observado demasiado de cerca. En ocasiones, al caminar por la comunidad, sentía esa presión en la espalda, como si alguien se colocara justo fuera de mi campo visual. Nunca volví a ver a la mujer. Pero algunas noches, al apagar la luz, regresaba la imagen del humo oscuro saliendo de su cuerpo. No como recuerdo, sino como presencia. Como advertencia. Cuando finalmente dejamos el poblado, no hubo despedidas largas. Nadie preguntó si volveríamos. Nadie lo esperaba. El camión volvió a crujir por el camino de terracería, alejándonos poco a poco. Desde la altura, el pueblo volvió a verse pequeño, casi insignificante, rodeado por la inmensidad de la sierra. Pensé que al irme todo quedaría atrás. Me equivoqué. Durante semanas después, soñé con aves negras golpeando ventanas. Con plumas atrapadas en marcos de madera. Con casas sin puertas. Despertaba con la sensación de haber sido observado mientras dormía. Tardé mucho tiempo en volver a mirar una noche cerrada sin sentir incomodidad. Nunca denuncié nada. Nunca lo escribí en informes oficiales. Hay cosas que no pertenecen a expedientes clínicos.
Hay encuentros que no resisten el lenguaje técnico sin perder su verdad. Hoy, con los años encima, puedo decir que esa experiencia cambió algo esencial en mí. No me volvió creyente de leyendas, me volvió respetuoso del territorio. Porque hay lugares en México donde la sierra no solo es geografía. Es memoria. Es hambre antigua. Es algo que respira cuando cae la noche. Y aunque jamás he vuelto a presenciar algo tan directamente maligno como aquella bruja, sé, con una certeza que no necesita pruebas, que no fue destruida. Solo fue contenida. Como muchas cosas en este país profundo, enterradas bajo el acuerdo silencioso de no nombrarlas. Hay historias que no buscan ser explicadas. Solo escuchadas y dejadas en su lugar. Respira despacio. Deja que la tensión se asiente. Recuerda que no todas las historias vienen para asustar, algunas vienen para advertir. En chamán creemos que el territorio habla, que la noche guarda memoria y que escuchar también es una forma de respeto. Si este relato resonó contigo, suscríbete al canal Chamán, comparte esta historia y acompáñanos en los próximos testimonios que emergen de la tierra, del silencio y de aquello que aún camina cuando nadie mira.